Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos y el día de hoy con un atacante de los Pumas, de los Rayados de Monterrey, de la selección mexicana y que se encuentra en Honduras. Me da muchísimo gusto saludar a David Patiño. David, te mando un abrazo, gracias por esta entrevista, por estos minutos y por la coordinación que tuvimos. Un abrazo, David. Con muchísimo gusto, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. David, pues te encuentras en Honduras, primero que nada dirigiendo al Victoria. ¿Cómo se dio esta oportunidad? Bueno, una coyuntura en donde terminó el proceso de la sub-23 en las selecciones mexicanas, donde estaba yo en noviembre del año 24 y pues sin trabajo después de eso, recibí llamadas de algunos agentes que me promueven en diferentes lugares y pues surgió esta oportunidad, la analicé y decidí correr el riesgo y venir a hacer lo que me gusta, ¿no? Que es estar en la cancha y dirigir. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia, David? Allá en Honduras te fue muy bien, llegando a semifinales. Sí, muy bien, la verdad, súper bien. Vine solo. En el primer torneo, ya había un cuerpo técnico aquí, pero bueno, los muchachos fueron muy receptivos y el equipo, siendo uno de los equipos más chicos y candidato al descenso, pues logramos posicionarlo muy bien, hacerlo fuerte tácticamente y meternos hasta las semifinales, ¿no? Que desafortunadamente ahí no pudimos pasar, jugamos contra el equipo más grande de la liga y bueno, pero hicimos buenos juegos y fue un buen inicio. Qué bueno, David, ahora en pretemporada y por eso te agradecemos más estos minutos. Vamos a recorrer el tiempo unos poquitos años atrás, cómo era esa infancia de David Patiño y tus inicios en el fútbol allá en Satélite. Sí, bueno, ya hace muchísimos años de esto, pero sigue con el apoyo de mi familia, de mi papá. Principalmente del apoyo de todos, pues yo jugué en las ligas del norte de la ciudad o de la ciudad misma, ¿no? Jugué en la liga satélite, jugué en la liga interclubes y en otras ligas durante mucho tiempo de manera amateur y pues con la ilusión de llegar a ser un jugador profesional, poco a poco se fueron dando las cosas, fui generando un prestigio en el sector amateur y eso me dio la posibilidad de que varios equipos me invitaran a participar en la reserva profesional de ese entonces. Y en el 83 decidí irme a Pumas. Tenías ofertas de otros equipos, ¿cómo tomas esa decisión de llegar a los Pumas, David? Era muy sencillo. Yo había jugado en fuerzas básicas tanto en América como en Cruz Azul y en Pumas. Y pues era bien sabido que el equipo que daba oportunidad a los jóvenes era Pumas. Y de alguna manera, junto con mi familia, tomamos la decisión de irnos por Pumas precisamente para eso, para aprovechar la oportunidad. David, en esa época que jugabas de niño en Satélite, ¿a quién admirabas? ¿Quién era tu ídolo? Tuve muchos ídolos, creciendo, era muy aficionado a ver los partidos de la liga, me gustaba Guadalajara, uno de los primeros referentes que tuve fue el Willy Gómez, me gustaba cómo jugaba, me gustaba que era habilidoso y rebelde en la cancha y luego conocí otros jugadores como Barbadillo, que me encantaba verlo jugar, o Tomás Boy, Manuel Manso, Muñante. Jugadores que eran de mucha calidad, obviamente los mexicanos, ¿no? Víctor Rangel y Hugo Sánchez, que se destacaron en los setentas en las selecciones menores y luego hicieron carrera en primera división, sobre todo Hugo, ¿no? Que ha sido el jugador más importante del fútbol mexicano. Y bueno, y así, muy joven yo llegué a Pumas y empecé a convivir rápidamente con mis ídolos, ¿no? Manuel Negrete, Luis Flores. Hugo ya no estaba, pero el Tuca Ferretti, en fin, todos ellos, ¿no? De los cuales aprendí, pues, todas las bases, ¿no? Los principios, tanto futbolísticos como éticos, que era jugar en Pumas. David, ¿qué siente un niño, un joven, al estar compartiendo vestidor, al compartir una cancha con esas personas que admiraba como ídolos? Yo creo que siempre, igual para todos, una gran satisfacción, un compromiso muy grande, obviamente
esa emoción, ¿no? De estar en la cancha con ellos, cuando apenas estás empezando, pues es increíble, ¿no? La verdad es que yo me acuerdo muy bien de esa sensación y pues era un sueño hecho realidad, pues que no podía dejar pasar, ¿no? Que tenía que aprovechar. David, hace unos programas platicábamos con Claudio Suárez, nos platicaba esa travesía que hacía desde Texcoco para llegar a Pumas, pero bueno, tú no tanto, pero también de satélite a Ciudad Universitaria era un buen recorrido. Yo vivía en Tlalnepantla. Si bien jugué en Ok. Liga Satélite, yo vivía en Tlalnepantla y pues sí, era hora y media en el metro, camiones, peceros, hasta que pude comprarme un carrito por ahí del año 84, 85, ya cuando estaba en mi tercer año en reserva, que afortunadamente junté suficiente dinero para comprarme un bochito y pues ya me podía ir en el coche, ¿no? Pero no, vamos, es parte del ser jugador y del al sacrificio que tienes que hacer. Son sacrificios, David, pero que ahora son recuerdos, ¿no? Recuerdas todas esas partes en el metro para llegar a entrenar y valió la pena. Sí, cómo no, desde pequeño, ¿no? Cuando iba a la Escuela de la América a jugar, a entrenar en las tardes, ¿no? Y que regresaba en la noche, obviamente pasando por el transborde del Metro Hidalgo, que era muy pesado porque había mucha gente, o por el Metro La Raza, ¿no? Que tiene un pasillo larguísimo y pues tienes que caminar mucho para poder irte a la línea que va hacia Politécnico. El caso es que aprendí a moverme solo desde niño. Ya cuando estaba en Pumas, pues yo ya sabía, ya conocía todos los entornos y se me facilitaba, ¿no? Se me facilitaba esa posibilidad. Hasta que te digo, hasta que tuve la posibilidad de comprarme un carrito. ¿Qué te decían tus padres de esos recorridos, de esos sacrificios que tenías que hacer? No, mi mamá me enseñó, de hecho, porque no me podía llevar. Entonces ella, me acuerdo cuando yo estaba todavía en segundo de secundaria, tenía como 10 12 años, 12 años tenía yo, 12 años, y iba a la América a entrenar. Me dijo, vente, te voy a enseñar a irte en el metro, porque ya no te puedo llevar yo. Y pues valientes mis padres, ¿no? Claro que eran otros tiempos, pero pues ahí me echaban el aventón o a veces agarraba el camión y ya agarraba el metro Toreo hasta llegar a Tasqueña y ahí el trolebús. El caso es que pues sí, aprendí desde chico a moverme y a valerme por mí mismo, ¿no? Y obviamente a competir con otros jugadores en diferentes niveles. Estos años previos al 85, David, porque debutas en el 85 con los Pumas. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Increíbles, ¿no? Increíbles. Desde mi llegada a Pumas en 83, en donde en mi primer partido oficial me fracturan la tibia, en una entrada contra el Estudiantes de Chiapas, en un partido amistoso. Y pues tengo que, entrando, pues rehabilitarme y sacar carácter y espíritu para poder recuperarme y volver a jugar. Yo recuerdo que el pronóstico de todos los que estaban alrededor de mí era que yo ya no iba a poder seguir, pues era mi primer partido, imagínate. Y, y pues fractura de tibia y yeso 6 meses y luego la rehabilitación que fue dolorosísima porque o sea, la rodilla como que se endureció y fue muy difícil doblarla y bueno, todo lo que venía, ¿no? El caso es que pues echándole todo, ¿no? Y aguantando el dolor y sacando fuerzas de todos lados, pues poco a poco me fui recuperando y me pude recuperar para la segunda vuelta de ese torneo. Eran torneos largos en la reserva, llegamos a la final, fuimos subcampeones con Pumas y al siguiente año me promovieron al primer equipo, a mí, a Beto García Aspe y a Memo Vázquez. Hicimos pretemporada y cuando se hizo el último corte no me quedé, se quedó Memo y se quedó Beto, me mandaron al equipo de segunda división, al Pumas ENEP. Ujú. Ahí jugué la segunda división, fuimos campeones y fui campeón goleador. Me llamaron a la selección juvenil y me regresaron al primer equipo terminando ese torneo. Obviamente fui al Mundial de Rusia 85 y regresando debuté en primera división con Pumas contra Cruz Azul, teniendo yo 17 años. ¿Quién te debuta? ¿Cómo te dice que vas a debutar? ¿Qué sentiste, David? Pues increíble porque fue difícil, obviamente fue la lucha, ¿no? De estar tratando de llegar a ese momento y me acuerdo perfectamente cuando me puso a calentar Mario Velarde para decirme que iba a entrar y entré al partido, di un pase de gol, le hice un túnel a Adrián Camacho, me acuerdo, lo cual festejé internamente mucho porque fue como por medio campo, ¿no? Pero fue el hecho de estar en la cancha, de escuchar la porra, de oír tu nombre cuando vas a entrar y todo eso es muy emocionante y bueno,
me tocó en ese torneo, ¿no? Creo que era el México 86. Y desde ese día, David, pues profesional al 100%, y me imagino que en ese día de tu debut vienen los recuerdos, vienen los mensajes de la familia, ¿no? Y todo el apoyo que dieron y los sacrificios que tuvieron que pasar. Sí, cómo no. Cómo no, sí, siempre tuve todo el apoyo de mis padres, de mis hermanos. Y afortunadamente así fue, todos muy contentos, ¿no? Del debut y obviamente con la expectativa de seguir creciendo. Fue una carrera larga, no creas que de un día para otro me volví titular, no fue así. Pasaron todavía 2 años más para que yo pudiera ser considerado titular en el equipo, pero bueno, entraba de cambio, por ahí hice un gol en el siguiente torneo, tuve altibajos y luego en el último torneo, en el tercer torneo ya con el Capi Sanabria de técnico, pues me empezó a poner porque le gustaba cómo jugaba yo y me empezó a poner de volante por derecha, de titular y acabé jugando todo el torneo. Me nominaron para el novato del año, me acuerdo, en ese año metí muchos goles, metí para ser volante mi primer año, pues metí muchos goles y fui influyente en el equipo, vamos, fue importante, llegamos a la final contra el América que perdimos en el Azteca. Fui titular en las dos finales, jugando 90 minutos en las dos. En fin, así es como es la carrera del jugador, ¿no? Es llegar y seguir luchando, 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 demostrando que debes estar de titular hasta que lo consigues, ¿no? David, nos decías que festejaste un túnel de forma interna. ¿Cómo festejaste tu primer gol? ¿Qué recuerdos tienes? ¿A qué sabe un gol en primera división? No, increíble. Mi primer gol fue contra Toros Neza en el estadio Neza 86. Al siguiente año, no fue en el México 86, sino fue en el torneo siguiente, en la temporada 86-87. Fue un desborde de Beto García Aspe, que dribló a todos por su banda. Y yo estaba jugando delantero ese día y sacó el centro atrás y yo nada más le empujé, es la verdad. Pero pues es una gran emoción en meter tu primer gol en primera división, ¿no? Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Lo recuerdas con cariño y ahorita te vemos sonreír. David, eres una persona muy, muy sonriente, ¿no? Te gusta ser alegre. Pues sí, vamos, sí, me caracterizaba por la sonrisa, ¿no? Desde que jugaba y ahora también. Claro que pues el tiempo pasa y hay responsabilidades y te vuelves siempre he sido muy serio, ¿no? Muy responsable, muy serio y muy profesional, tanto como jugador, ahora como entrenador también. Pero sí, digo, eh, vamos, trato de ser tranquilo y buena onda. David, para seguir sonriendo, si te digo la final del 90-91, le haces un muy buen gol al América. Sí, bueno, ya en ese entonces ya yo tenía una carrera bastante bien consolidada, con llamados a la selección incluso por la Manuel Lapuente antes de la Copa de Oro del año 90 y pues siendo muy influyente en el equipo, siendo figura, digamos, metiendo muchos goles, haciendo la delantera en algún torneo con Jorge Campos y con Luis García y luego con Luis García solamente, ¿no? Me regresó Miguel Mejía Barón a mi puesto original, que era ser segunda punta o extremo derecho. Y fui líder de asistencias de la liga, metí muchísimos goles. Logré asistir a Luis, pues prácticamente el 90% de sus goles para sus campeonatos de goleo, ¿no? Donde fue goleador él en sus primeros años y un Pumas que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta convertirse pues en la leyenda que fue, ¿no? Que es Pumas por la final, obviamente todas las finales de los años 80, pero considero que principalmente por la 90-91, que fue cuando fuimos campeones, ¿no? Donde pudimos jugar contra América y en efecto ahí en el partido de ida me toca hacer el 3-2, el gol que nos reaviva, ¿no? En la final y que nos da la posibilidad de con solo ganar en CU ser campeones, porque teníamos la ventaja de la posición en la tabla y el empate global eso nos permitía. Ahí la oportunidad, la fabrica Patiño, tiro, ¡gol! Y saca derechazo al ángulo, ahí donde las arañas hacen su nido. La pone en el ángulo Patiño, un golazazo. La marca de Alex Domínguez se lo quita y vean cómo le pega el balón para hacer un enorme gol Patiño.
Una bella jugada la prende y nuevamente Pumas en el primer minuto, igual que en el primer tiempo, vuelve a anotar. ¿Cuál es el gol que más recuerdas de toda tu carrera, David? Pues tiene que ser ese, sin duda, el de la final de la 90-91, los goles que hice en Copa América 93, tanto a Argentina como a Perú, los goles que le hice a Toros Neza, porque fue con Monterrey, donde fue un partido donde hice 3 goles en un solo partido. En fin, hay muchos goles que me encantan, que me encanta recordar. Uno que le hice al Necaxa, que fue increíble, muy, muy bonito gol, de mucha estética futbolística. Tuve la fortuna de hacer muchos goles y muchos de ellos de muy buena manufactura, muy bonitos. Y varios años, David, en selección mexicana, ya lo decías en juveniles, pero también en la selección mayor. Sí, sí, me costó trabajo que me llamaran. Antes era mucho más difícil, me parece. Había más competencia y más entrenadores que veían todo el entorno. Entonces, el primer entrenador que me llamó a selección fue Manuel Lapuente, pero me llamó, ahora sí que para verme, él me consideraba el reemplazo de Paul Moreno como extremo derecho, pero no me llevó a Copa de Oro, nada más me llevó a la concentración. Y cuando fue el corte para salir a la Copa de Oro, ya no fui yo. Y el primero que me puso titular fue César Luis Menotti. Menotti me puso titular de delantero con Luis. Por encima me acuerdo en esa convocatoria de Sagui Hermosillo, que eran los normalmente titulares en la selección. Y fue muy padre conocer a Menotti, hablar con él, platicar, aprender de su experiencia y vivir esto también con la selección. Ahí tuve un par de lesiones que me alejaron de la primera etapa de la eliminatoria y luego me llamó otra vez Miguel Mejía Barón. ¿Qué te dejó César Luis Menotti aquí cerquita en el centro de capacitación donde eran las concentraciones en aquella época, David? No, una retórica increíble, un hombre que, además de que sabía muchísimo de fútbol, pues seducía con la manera como se expresaba y como hablaba, ¿no? La verdad es que era muy, muy padre platicar con él, tomar una taza de café, hablar de fútbol, de anécdotas. Era muy bonito, la verdad es que recuerdo con mucho cariño y él también a mí en lo personal me tomó mucho cariño, se identificaba con mi manera de jugar y lo decía incluso en Copa América 93, en donde ya no era él el técnico, pero era comentarista de una cadena allí en Ecuador. Y mencionaba, pues muy bien, hablaba muy bien de toda la selección mexicana y en especial de mí. David, esa Copa América del 93, una gran participación de la selección mexicana y ya nos los decías, una gran participación tuya personalmente marcando y teniendo unos grandes, grandes partidos. Sí, pues como te digo, todo fue creciendo y en ese entonces acabábamos de terminar la eliminatoria del Mundial de 94, una eliminatoria dificilísima contra selecciones que, como hoy, ¿no? Ya competían a un nivel altísimo todos y que nada más calificaba un solo equipo al Mundial. Entonces nos teníamos que jugar la clasificación en el último partido contra Canadá de visitantes y fue de mucha tensión, pero al final logramos ganar ya en Canadá y meternos al Mundial, que era lo que queríamos, ¿no? Fue muy padre. Inmediatamente regresando a la eliminatoria, se dio lo de la Copa América, entonces ya íbamos con un boost extra del equipo de haber calificado al Mundial, por supuesto, y de ir a Copa América por primera vez, ¿no? Donde pues nadie daba mucho por nosotros y fuimos dando la sorpresa, ¿no? Obviamente partidos muy difíciles, de mucha competencia, pero muy destacados contra Argentina en la fase de grupos, obviamente contra Perú y Ecuador en los cuartos y en la semifinal, ¿no? Que Ecuador era local y Perú que venía con un gran equipo y que pues ahí se destapó la selección y, pues hizo una participación histórica, ¿no? Tal vez una de las mejores, o la primera más bien, porque ya ha habido otras iguales de ese nivel, pero la primera vez que fuera de México la selección daba la cara y la afición se sentía representada por el equipo. Ramón Ramírez, allá va Aspe, se mueve Galindo, se mueve Hugo Sánchez, la tiene Hugo recorta a Sague, taconazo, Patiño, ¡gol! ¡Estamos ganando 4-0! Taconazo de Sague, disparo de Patiño, era lo que le faltaba a David. México 4, Perú 0. Un equipo muy competitivo en la delantera, David, te tocó pelear el puesto con muchos jugadores. Bueno, en esa selección yo jugaba de medio derecho.
Jugábamos un 4-3-1-2 y a mí me tocaba hacer el volante por derecha en el rombo, el contención era Nacho Ambriz y el volante por izquierda Beto García. Y el enganche, vamos, el 10 pues era Benjamín Galindo o Luis Flores, y arriba jugaba Sague y Hugo, y alternaba por ahí Luis García. La verdad es que, pues una Copa América inolvidable, ¿no? Pero te digo, me tocaba a mí ser volante por derecha después del campeonato, cuando Tuca llega al primer equipo de Pumas. Ujú. Él me regresa otra vez a la zona de volantes, él me veía condiciones para eso, me enseñó a moverme ahí, a recibir la pelota, obviamente a bascular, a todo lo que teníamos que hacer un volante y pues me fue muy bien, jugué muy bien, fui capitán del equipo, y seguí en selección nacional ya como volante, ya no como delantero. Hablábamos hace ratito de Menotti, David, pero ¿qué te dejó también Miguel Mejía Barón? Miguel Mejía Barón es lo que en el fútbol conocemos como el padre deportivo, no solo mío, sino de muchos, ¿no? Él nos enseñó con su personalidad, obviamente, a ser profesionales, a comportarnos, obviamente, a dar todo, con solo estar ahí, ¿no? La verdad es que una personalidad increíble y pues una sencillez y una manera de ser que para todos era pues notable, ¿no? Era increíble. Yo aprendí pues todo prácticamente de mis entrenadores, no nada más de Miguel, sino tuve otros entrenadores antes, igual de importantes como Memo Vázquez o como Rubén Medina y Miguel y el Capi Sanabria y Mario Velarde. De todos ellos aprendes mucho, ¿no? Y ahora que soy entrenador, pues casi siempre cuando estoy en la necesidad de tomar decisiones o de pensar algo, casi siempre hago la referencia mental a qué haría Miguel, ¿no? Vamos, es el modelo a seguir que tengo como entrenador. Claro, de todos se aprende. David, una lesión te deja fuera del Mundial del 94 un mes antes de la Copa del Mundo. Sí, fue muy desafortunado. Allá en Monterrey, pues tuve una debilidad en la cápsula articular de mi pierna izquierda y me hicieron una cirugía innecesaria. Y pues, vamos, no estuvo bien la cirugía y no me alcancé a recuperar, es la verdad. Y pues ni modo, así es la vida. Ah. Claro, y te debe de haber dolido perderte el Mundial, ¿no? Sí, bueno, imagínate, a cualquiera le duele mucho. Digo, en ese entonces yo no sabía la magnitud de la lesión, era una lesión muy grave. Ujú. Cuando el doctor que me operó en Estados Unidos la tercera vez, porque me operaron 3 veces la rodilla, eh, vio mi lesión, él me acuerdo, porque es parte de la historia de mi vida y obviamente de la resiliencia que tienes que tener para salir adelante. Él me sugirió que pensara qué hacer porque ya no iba a volver a jugar en el 94, imagínate. Tenía yo una subcondilitis degenerativa de la rodilla izquierda y también de la derecha, pero principalmente de la izquierda, derivada de que me habían fracturado años atrás la tibia y no había desarrollado la musculatura necesaria para sostener la rodilla y los cartílagos se me disolvieron. Pero el caso es que yo le dije al doctor Parr, que era en Estados Unidos, le dije que no me conocía, que yo sí iba a volver a jugar. Y me dijo, bueno, si juegas me traes tu playera. Me costó muchísimo trabajo, pero un año después, un año, un mes después de la cirugía, logré regresar a la cancha. Obviamente con mucha ayuda, ¿no? Porque tuve un kinesiólogo fantástico en Monterrey, Sergio Pacheco, que era totalmente otra escuela de medicina, vamos, incluso de medicina alternativa, y me dio los remedios que necesité para poder jugar 6 años más. Eras en ese 94, David, una pieza importante en la selección mexicana. Saliste en las tarjetas, saliste en el álbum de fútbol, en los Sí, muñequitos que salían en el cereal, entre otras cosas, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, es la historia de mi vida y de la vida de todos nosotros, los seleccionados de aquella época, ¿no? Que fue fantástica, la verdad. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas vivida en selección mexicana? Bueno, más que anécdota, obviamente todo lo que fue la Copa América 93 y la eliminatoria del Mundial 94, ¿no? Las satisfacciones, obviamente el partido que se jugó aquí en Honduras, precisamente, Mm. contra Honduras, en donde le ganamos 4-0 y nos posicionó muy bien en la eliminatoria. En fin.
el conocer a mis ídolos también, a los jugadores con los que competía, ¿no? Tanto en selección juvenil cuando fui como cuando ya estaba en la selección mayor y estar ahí, ¿no? Y bromear con todos, en fin, tomar café y platicar de fútbol, cosa que me ha encantado y siempre hago. Así como anécdotas, pues tal vez el gol de Perú, ¿no? Que derivó en una foto que pues es histórica del fútbol mexicano, ¿no? Por los encabezados que generó en México y en el mundo, en donde me están abrazando Hugo Sánchez y Beto García Aspe. Y pues se habla muy bien, ¿no? del trabajo de la selección en esa Copa América. David, en clubes también estuviste, como nos los decías, en Monterrey y en Pachuca, son otros equipos donde jugaste. Mira, jugué en Pumas del Ujú. 83 al 93. Claro que en el 83 fue en reserva profesional, en el 84 fue en Pumas Enet, pero para Pumas. Y del 93 al 98 jugué en el Monterrey, pero un año me prestaron a la Major League Soccer, a Colorado Rapids en el 97. Y entonces fui a Rapids cuando la MLS estaba iniciando, al segundo año fui. Rapids había sido el último lugar general un año antes. Y llegué yo, y llegaron otros jugadores y logramos sacar a la institución adelante y fuimos campeones de conferencia y subcampeones nacionales en Estados Unidos. Conocí mucha gente muy valiosa. Jugábamos contra Valderrama, jugábamos contra Senga, contra Donadoni, o sea, contra Campos, ¿no? Ajá. O sea, era una liga que se estaba empezando a formar y que, pues tú ves los frutos que tiene ahora, ¿no? Es una de las ligas más fuertes del mundo. En el 97 estuve en Colorado Rapids y luego regresé al Monterrey. A mediados del 98 me fui a Pachuca y fuimos campeones con Pachuca en la apertura del 99, casi para llegar al año 2000. Y primer campeonato de Pachuca, muy pues experiencia también muy bonita. Luego de Pachuca me fui a la América, para la Copa Libertadores del año 2000, estuve en la América. Y fue también una experiencia increíble. Y me retiré en Toros Neza en la apertura del 2000, o sea, de septiembre a diciembre del 2000 fue mi último torneo como jugador activo. No es que haya anunciado mi retiro ni nada, simplemente me lesioné y ya no me pude recuperar. Me tomé el tiempo para recuperarme, pero después de un tiempo decidí ya no regresar. Pero, pues sí, así fue la carrera mía. Y años después comienzas como entrenador, David. Sí, decido pasar tiempo con mi familia después de que me retiro del año 2000. Me voy a vivir a Acapulco 5 años y pues convivo con mi familia todo ese tiempo, increíblemente feliz, pero también con la inquietud de ser entrenador. Si bien había fundado una escuelita de fútbol en Acapulco en la que me entretenía, quería yo probar ser entrenador porque sentía que tenía yo la vocación para hacerlo. Entonces, pues estudié mi curso de entrenador precisamente en el campus Acapulco y pues fui mención honorífica y pues ya habiendo terminado mi curso, 5 años después, en el año 2005, imagínate, 5 años después de retirado, Ujú. recibo la invitación de Mauricio Peña y del Tato Noriega que trabajaban en Santos Laguna para ir a empezar a hacer mi carrera de entrenador, pues con los jóvenes, ¿no? Con los más jóvenes y me dan la cuarta división en Santos. Y pues fue una carrera meteórica porque llegué en el 2006 a Santos. Ujú. En el 2007 a Morelia y dirigí primera división en el 2008, un año y medio después. Entonces, sin mucha experiencia, ¿no? La verdad es que me ha ido muy bien como entrenador, he tenido muchísimos éxitos. Como todos los entrenadores, también alguna que otra caída, pero nada, nada, nada grave, ¿no? El caso es que me ha ido súper bien, desde el inicio hasta la fecha, ¿no? Como entrenador, considero que tengo vocación y que lo hago bien. Futbolista, director técnico, pero también, David, la música es parte importante para David Patiño. ¿Cómo no? Sí, pues viví rodeado de música, no precisamente en mi casa, sino por lo que escuchaba mi padre y por lo que a mí me gustaba, ¿no? Y por mis entornos escolares. Cuando era muy chavito, como a los 10, 11 años, pues aprendí a tocar la guitarra, derivado de un reto que me hizo una compañera mía del colegio para aprender a tocar y en 2 semanas aprendí.
aprendí, agarraba mis libritos de guitarra fácil y empecé pues, a sacar canciones. Pues en 2 semanas ya estaba cantando yo mi primera canción y así me seguí y pues poco a poco fui aprendiendo. Luego en la calle, ahí en el barrio donde yo vivía, se juntaban unos chavos que tocaban blues con armónicas y me enseñaron a tocar blues y a cantar las canciones que a mí me gustaban, ¿no? Las del rock urbano, el Tri, de Rodrigo González, y obviamente de todo el rock de los 60, ¿no? Como Doors y otras, o Beatles, ¿no? Que eran las bandas que tocaban ellos y que a mí me gustaban mucho porque era lo que yo oía de niño, entonces se me daba muy bien y pues prácticamente a la par de mi carrera de jugador, pues fui creciendo como músico, empecé a tener un grupo de rock escolar y luego un grupo de rock en la preparatoria y hice 5 discos, imagínate, Ahí está. 5 discos de música original. Vamos, es un hobby, pero bastante serio. Y tus hijos, si bien no siguen con el fútbol, siguieron con el tema de la música y muy exitosos, David. Así es, sí, sí, sí. Los tres son músicos. David, que es el más chico, es músico profesional, estudiado del conservatorio. Entonces, pues, a diferencia de mí, que yo soy lírico completamente, él le partituras, compone, o sea, él tiene toda la preparación que se necesita, toca en diferentes agrupaciones, principalmente de jazz en México, pero ha tocado, pues, prácticamente todos los géneros y toca 3 instrumentos de manera genial, fantástica. Que yo sepa, toca más, tiene su estudio de grabación. En fin, y mis hijas, pues, son muy buenas cantantes, y tocan también instrumentos. No se dedicaron a eso, pero porque tienen sus carreras, Ujú. pero pues sí, siempre ha estado la música alrededor ahí en la familia. David, ¿qué relación encuentras entre la música y el fútbol? Pues emocional, definitivamente, no solo con el fútbol, la música siempre te genera emociones y dependiendo de tu estado de ánimo, una canción te puede dar para arriba, para abajo, te puede motivar. Yo uso mucho la música en mis videos motivacionales a mis jugadores. Cuando edito un video de cosas que quiero que ellos vean y que se motiven, pues le pongo ahí canciones que sé que les van a pegar, ¿no? Hoy ya me cuesta más trabajo porque no estoy muy familiarizado con la música actual, pero eso es precisamente lo que hago y cómo relaciono la música con el juego, ¿no? Pero vamos, en mi vida pues han sido actividades paralelas, ¿no? Paralelas. Y sobre todo el fútbol pues me ha abierto posibilidades de tocar en diferentes escenarios, ¿no? Me tocó abrirle en Denver, en el Mile High a The Monkeys, ante 35,000 personas, imagínate, tocando yo como músico. Me ha tocado pues subirme con el Tri a tocar en la Plaza de Toros de Mérida y que la gente se emocione porque fue el año que fuimos campeones, el Claro. equipo. O sea, digo que el fútbol te abre las puertas. Y me ha tocado conocer a gente desde la música, pues increíble, ¿no? El caso es que, pues sí, el fútbol me ha abierto las puertas y afortunadamente, pues he tocado en televisión muchas veces. La última vez que fui fue en un programa deportivo de Fox Sports y toqué en vivo con toda mi banda. Y en fin, al final, pues ha sido también parte de mi historia, ¿no? Ser músico también. Y en la adversidad, saberse siempre levantar y nunca dejar de soñar. David, por último y agradeciéndote tu tiempo, ¿qué le dices a aquel niño David Patiño que jugaba en Pandilleros de Satélite? Pandilleros, mi primer equipo. Qué bien que decírtelos. Poca gente sabe que yo jugué, mi primer equipo fue Pandilleros, pero qué bueno, muchas gracias. No, pues agradecido con la vida, ¿no? ¿Qué le diría? Pues no sé, que se sienta agradecido de lo que ha vivido como jugador y que pues siempre ha dado lo mejor. La verdad es que siempre ha sido mi línea, ¿no? Nunca me he quedado con nada y siempre lo mejor que he podido, pues, siempre lo he entregado. Entonces eso me llena de satisfacción y eso es lo que le diría, ¿no? Felicidades por eso. Obviamente uno siempre aspira a más cosas, ¿no? Y a hacer más y más, pero como te digo, me quedo con la gran satisfacción de siempre, siempre dar todo.
Perfecto, amigos de Parlante Deportivo, las palabras de David Patiño. Mucho éxito, David, por allá por Honduras. Te agradezco mucho estos minutos. A la gente le va a gustar recordar y conocer algunas facetas que no sabían de tu trayectoria. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias por la entrevista, que ha sido diferente y muy bonita. Te lo agradezco. Amigos, las palabras de David Patiño en Parlante Deportivo. Nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Parlante Deportivo.